Nuestra investigación, como ya saben, se llama Etnoterritorialidad e Identidad Afro-Venezolana en el pueblo de La Sabana, en el estado de La Guaira. Nuestra presentación va a constar de un planteamiento del problema, el objetivo general y específico de nuestra investigación, una pequeña caracterización de la parroquia Caruao, ya que los datos estadísticos están a nivel parroquial, entonces hicimos una caracterización de la parroquia, la definición de unos indicadores estadísticos de pueblo afrovenezolano y población afrovenezolana y las conclusiones. Siguiente, por favor. Siguiente. Ajá. Entonces, bueno, la primera pregunta que nosotros incluso vieron en el documental que la hicimos es ¿qué es ser afrodescendiente y qué es un pueblo afro? Esa es la pregunta que motiva nuestra investigación. Sabemos que en esta sala todos probablemente sepan qué es esto, pero queríamos tener un basamento teórico y metodológico para definir esto. Entonces, bueno, iniciamos entendiendo que esta construcción está transversalizada por diferentes discursos y mecanismos que se desprenden de un poder dominante para definir y establecer categorías. Esta visión muchas veces es subjetiva y estereotipada y solo busca establecer relaciones de poder, que suelen ser asimétricas, y traducen en conductas que a lo largo de la vida se aprenden, se transmiten y se naturalizan hasta convertirse en verdades absolutas. Siguiente, por favor. En el caso de lo afro-venezolano, existen mecanismos muy efectivos a través de los cuales se oprime, se discrimina y se excluye para mantener y prolongar estas relaciones desiguales de poder. Siguiente. En este sentido, una identificación individual distorsionada, es decir, lo que nosotros mismos consideramos que es afrodescendiente, puede dar paso a una identificación colectiva igualmente distorsionada, lo que influye en el reconocimiento de nuestro territorio, de nuestra cultura, de nuestra religión, tradiciones, etc. En este sentido, el levantamiento estadístico resulta un mecanismo indispensable para comprender la situación real de la población de origen africano en el país. Es por esto que se hace necesaria la creación de un instrumento metodológico donde se empleen variables o criterios complejos a fin de conocer la situación real y de poder desarrollar nuevos enfoques específicos. Es por esto que nuestra investigación tiene como objetivo general generar una metodología etnoterritorial para la definición de pueblo afrovenezolano partiendo del caso de estudio del pueblo de La Sabana en el estado de La Guaira. Siguiente, por favor. Y los objetivos específicos de la investigación son caracterizar etnohistóricamente a la población de La Sabana, definir indicadores de medición etnoterritoriales para definir al mismo tiempo pueblo afrovenezolano, la aplicación de un modelo teórico de etnoterritorialidad para la definición de pueblo afrovenezolano y por último proponer un gran censo nacional donde se aplique este modelo teórico de etnoterritorialidad para caracterizar los pueblos afrovenezolanos y conocer su situación real. Siguiente. Entonces, bueno, para empezar, como les dije, aunque nuestro punto de estudio es el pueblo de La Sabana, estadísticamente solo podemos llegar hasta el detalle de parroquia, por lo que aquí está la caracterización de la parroquia Caruao, que al mismo tiempo es una parroquia afrodescendiente a todas luces. La parroquia Caruao fue establecida en 1741, se encuentra ubicada en la jurisdicción del estado de La Guaira, tiene una superficie de 301,5 kilómetros cuadrados, tiene un clima cálido con una temperatura promedio cerca de los 27 grados centígrados y tiene un sistema hidrográfico compuesto por muchos ríos y quebradas y tiene una precipitación promedio anual de más de 1500 milímetros anuales, que es bastante. Siguiente, por favor. Bueno, la parroquia Caruao tiene propiedades físico-naturales que son favorables para el desarrollo agrícola, asimismo para el potencial turístico, y claramente tiene una población con una raíz afrodescendiente que se expresa, entre muchas otras formas, en el uso de instrumentos de origen africano, el sincretismo religioso de sus fiestas tradicionales y su gastronomía. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, después de nuestro de hacer un estudio estadístico de los datos que nos dio el INE,
pudimos concluir que para poder definir pueblo afrovenezolano y población afrodescendiente necesitamos dos, teníamos que separarlo, ¿no? En principio, pueblo afrovenezolano lo definimos como aquellas parroquias que de acuerdo al censo del 2011 tienen más del 20% de su población autorreconocida como afrodescendiente y o negro-negra. Esto da como resultado 18 parroquias que están en los estados Amazonas, del Tamacuro, Aragua, Miranda, Zulia y La Guaira. Eso por una parte. Y por otra parte, nos permitió el estudio estadístico de los datos del INE definir a la población afrodescendiente como todas aquellas personas autorreconocidas como afrodescendientes, negros y morenas. Eso quiere decir que la población afrodescendiente en Venezuela es de más de 14 millones de personas para el censo del 2011, lo que se traduce en más del 55% de la población. Esto estadísticamente lo calculamos ya que más del 75% de las parroquias más del 75% de las parroquias tienen más población morena que blanca. Esto habla de la raíz afrodescendiente de la morenitud venezolana. Entonces es absolutamente innecesario que se separen estas categorías como que si Venezuela no fuera un país afro. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, bueno, más o menos podemos ver, en el color marrón se pueden ver los municipios que tienen más del 20% de su población autorreconocida como negra y afro. Eso, a pesar de que no es traducido en muchísima población, es traducido en grandes territorios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, vemos como en el color anaranjado son aquellos municipios donde más del 50% de su población se autorreconoce como morena. Entonces aquí vemos que Venezuela es un país con una clara raíz afrodescendiente. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, las conclusiones del estudio estadístico de los datos del INE, que es algo que creo que en esta sala todos hemos discutido, hemos conversado y a veces incluso parecía que no entendiéramos, pero como vieron en los cortos del documental, el INE en las mesas técnicas, antes de llevar a cabo esa pregunta, eso no lo pudimos conseguir realmente, pero nos los conversaron solo por testimonios. El indicador de moreno iba a ser contabilizado como población afrodescendiente. Pero algo sucedió de ese momento hasta cuando dieron los resultados, y entonces pasamos de tener 55% de población afrovenezolana a tener casi un 4%. Entonces, bueno, como les decía, el 77,55% de las parroquias, las personas son morenas, es mayor que la autorreconocida como blanca, lo que denota una raíz de afrodescendiente, lo que hace muy apropiado y necesario la contabilización de la población autoidentificada como morena dentro de la población afrovenezolana. Siguiente, por favor. Asimismo, al estudiar el comportamiento de las respuestas a la pregunta de autorreconocimiento étnico, se pueden observar un comportamiento atípico a partir de que las parroquias tengan más del 20% de población autorreconocida como negra y afro. Entonces, esto fue nuestro punto de partida para agrupar aquellas parroquias que tienen una raíz afrodescendiente y que pueden ser considerados pueblos afrovenezolanos. Bueno, eso es lo que llevamos hasta ahora en nuestra investigación. Espero que haya sido de utilidad. Buenas tardes, mi nombre es Jorman Chacón. Para hacer una precisión, yo soy responsable técnico del proyecto. Por lo menos Jessica comentó el tema de que el INE nos facilitó los datos, y yo creo que hay que decirlo públicamente que no nos facilitó los datos. Por lo menos los datos desagregados que utilizamos para la investigación, duramos 2 meses solicitando los datos por vías institucionales,
por vías formales, informales, personales, y nunca nos los dieron. Entonces fue como el primer escollo que allí en el documental, que es solamente un corte de lo que estamos haciendo, que lo estamos dividiendo en 4 momentos, y ese es parte del primer momento, que es nuestro punto de partida, lo que es el censo poblacional del 2011. Ellos, o la persona que aparece allí, que es un funcionario o una funcionaria de la institución, dice, no, los datos están allí, solo tienen que pedirlo. Duramos 2 meses asistiendo a las reuniones del subcomité de manera formal, de manera informal, y nunca nos dieron los datos. Los tuvimos que conseguir de otras maneras que nos los facilitaron, y a partir de allí estamos construyendo la investigación. Aparte, bueno, el proceso documental que estamos haciendo nos ha dado también otros elementos investigativos, porque a raíz de ese censo del 2011 como punto de partida, hemos encontrado diversos paralelismos para la construcción audiovisual. Por ejemplo, en el tema de la identidad, estamos haciendo un paralelismo entre lo que es la identidad personal, el autorreconocimiento individual, con lo que es la identidad colectiva, o lo que es esa identidad local, de cómo se construyen, cuáles son los elementos que sostienen y sustentan ese tema identitario, y cómo está presente, por ejemplo, en la sabana, a través de sus pobladores, para posteriormente, bueno, generar el tema etnoterritorial, cómo se come ese tema del etnoterritorio, porque nosotros como premisa documental estamos planteando de que ese etnoterritorio va a ser como la pieza fundacional del gran movimiento afrovenezolano que se está construyendo, pero tiene que partir desde las regiones, desde esos centros poblados afrovenezolanos, que así es como lo maneja el INE, Centro Poblado Afrovenezolano, a pesar de que de repente en el documental, como, no sé, un guiño comercial, lo definimos como pueblo de negros, como para darle de repente un carácter más comercial, más documental, pero a nivel del informe estamos trabajando centro poblado afrovenezolano, porque entendemos que existen otros centros poblados, como por ejemplo el caso de San Agustín, que no se encuentra en la urbe, pero que sus pobladores manejan estos elementos propios de la afrovenezolanidad, el tema religioso, el tema cultural, el tema gastronómico. Entonces podría entrar dentro de estos centros poblados afrovenezolanos como parte de esa construcción etnoterritorial como base para el gran movimiento nacional afrovenezolano. Muchas gracias.